Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios una vez más la misericordia que extiende sobre nosotros y nos permite estar reunidos una vez más en este programa. Rogando al Señor que nuestro Cristo, que nuestro Dios esté morando siempre en nuestros corazones. Somos la Iglesia de Cristo que se reúne en el barrio de Ucualí, Managua, Nicaragua, y es un placer estar hablando de Cristo una vez más. Estaremos realizando nuestra oración y de esta manera iniciaremos este estudio. Acompáñenme a orar. Señor bendito, eterno Redentor, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia, Señor, agradecidos porque usted, Señor, el que nos permite a todos estar en este lugar. Gracias, Padre, por su misericordia, por la extensión de su paz, por su amor infinito, por cada una, Señor, de los momentos que usted nos da, dándonos, Señor, paz, gozo en la adversidad y en la tormenta. Gracias, Señor, porque pone en nuestra mente la fe, una fe, Señor, que mueve montañas. Gracias, Señor, porque pone en nuestro corazón la convicción, pues en ti, Señor, somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque tú eres el que provee todo para nuestras necesidades. Nos das el alimento, el techo y el abrigo, Padre. Gracias por estar ahí siempre. Te rogamos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas y continúe, Señor, dándonos victoria en este mundo plagado de maldad y de injusticias. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayude en todo momento. Padre, bendice este programa, sobre todo tu palabra, y ayúdanos a todos, Señor, continuar este estudio para así edificarnos todos. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar en tu palabra, y todo esto te lo rogamos en el sagrado nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, estimados hermanos, por la gracia del Señor, continuamos nuestros estudios. Estamos estudiando la última cualidad divina, en este caso el amor. Este amor, el cual la Escritura le llama un amor ágape, el amor de Dios por nosotros. Es un amor tan inmenso que se manifestó claramente en su Hijo Jesucristo. Y este amor se mostró en su totalidad en la cruz del Calvario por nosotros. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todos nosotros tengamos vida eterna. En este estudio continuamos con el versículo sobre el amor no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. Pero para poder explicar esto, permítame darle un poquito de contexto. El apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios o la carta de los Corintios. Esta carta que contempla 16 capítulos, esta primera carta, nos hace ver un mensaje directo a la iglesia de Corinto que claramente también nos afecta a nosotros. Pero, ¿qué estaba sucediendo en esta congregación? ¿Pero por qué Pablo está escribiendo a esta congregación? El contexto nos muestra en este texto que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia grande, una iglesia fuerte, que tenía grandes predicadores, que tenía grandes personas con grandes dones, que tenían riqueza económica incluso. La primera carta de los Corintios 1, 5 y 7 nos da este contexto. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, dice el apóstol Pablo de la iglesia en Corinto. En él, en toda palabra y en toda ciencia, dice el verso 7. De tal manera que no os falta en ningún don. Pablo menciona que la iglesia de Cristo en Corintios tenía todos los dones. Hablaba en idiomas, sanaba enfermos, tenía grandes predicadores, profetas, como que usted quiere llamarle. Y también tenían gran economía. Era una gran membresía, era una fuerte membresía. Pero a pesar de todo esto, tenía problemas. Problemas por los cuales el apóstol Pablo escribe a esta congregación. ¿Cuáles eran los problemas? Bien, uno de los problemas que tenía esta iglesia es que estaba llena de división. Tenía división. La primera carta de los Corintios, versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Esta congregación grande, con grandes dones, con grandes profetas, con
fuerte y con gran economía, pues, pero tenía problemas de división. El otro problema que tenía es que era una congregación jactanciosa. O sea, como ya tenía grandes dones, grandes predicadores, grandes personas con grandes habilidades y gran economía, llegó al punto en que la congregación ahora era jactanciosa. Era lo más grande que había, según ellos mismos. El apóstol Pablo lo dice en el versículo 29 del mismo capítulo, a fin de que nadie se jacte en su presencia, le dice a la iglesia. ¿Qué sucedía? Estaban llenos de jactancia. Tanto así que el apóstol Pablo llegó a llamarlos carnales. Capítulo 3, versículo 2, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Una congregación grande, fuerte, con grandes dones. Ya el apóstol Pablo no quería hablarle como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A pesar de todo esto, esta congregación no era madura. Pues dice el versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esta era la problemática y otras más que había en la iglesia de Cristo, pero y fue el motivo por el cual el apóstol Pablo escribe. Y eso nos lleva al tema de hoy, el capítulo 13, versículo 4. Que el amor no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. El mensaje del apóstol Pablo para nosotros, la iglesia actualmente, es que la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que está conectada con Cristo, no puede tener esas características, no puede ser envidioso, no puede ser jactancioso, no puede estar envanecido por muy grande, por grandes profetas, predicadores, por grandes maestros, por gran número de miembros, por grandes cantidades de ofrendas. No puede estar en ningún momento en el corazón de la iglesia estos pensamientos y menos claramente en sus líderes. ¿Por qué? Porque primeramente debemos de recordar que la jactancia, que los pecados por los cuales se encontraron en estos, la jactancia, la envidia y el envanecimiento, fueron pecados que incluso llevaron a Cristo a la muerte. En el caso de Mateo capítulo 27, 17 al 18, la escritura nos muestra que por envidia, dice la escritura, fue muerto el Señor, dice el texto. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? ¿Por qué preguntó eso? Dice el texto de Pilato. ¿Por qué Pilato hizo esa pregunta a las personas que estaban ahí reunidas, a la membresía de Israel, al pueblo de Israel y a los líderes de Israel? ¿Por qué les pidió, le hizo esta pregunta al pueblo de Dios ahí presente? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Fue la razón por la cual los judíos entregaron a Jesús a la muerte. Envidia. El texto nos muestra entonces que el amor no puede tener envidia. ¿Y qué es amor? Como ya hemos dicho anteriormente, amor viene de una palabra que significa ágape, el ágape de Dios. Y el amor de Dios se resume en una sola palabra, Jesús. Jesús no tiene envidia. Y como nuestro Señor Jesús no siente envidia por nadie, de nadie ha tomado nada y nada quiere de nadie, sino que más bien Él se ha ofrecido por nosotros, dejando sus riquezas, dejando todo cuanto Él tenía por darnos a nosotros, no solamente sus riquezas, no solamente su herencia, no solamente su bendición, sino por darnos a nosotros incluso su propia vida. Por lo tanto, en nosotros no puede existir en ningún momento la envidia. ¿Qué dice la escritura? El apóstol Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia
y todas las detracciones, o sea, todas las palabras que implican hacerle daño a otro. Eso es lo que dice la Escritura. Debe estar totalmente fuera de nuestra congregación, fuera de nuestra familia, fuera de nuestro cónyuge, fuera de nosotros mismos, la práctica, el pensamiento y la acción de la envidia. Y esto solamente puede ser eliminado de nuestros corazones cuando existe el amor ágape de Dios en nosotros. O sea, cuando Cristo mora en nosotros, entonces la envidia no existe. Por eso el amor no tiene envidia. El texto también nos muestra otra característica que la iglesia tenía y que nosotros no debemos de tener. La segunda es jactancia. La jactancia tiene un peligro aún mayor, porque la jactancia no solamente contamina al que la tiene, sino que se traslada a los demás. La primera carta de los Corintios, 5, 6 a 7, es la misma carta que el apóstol Pablo está hablándole y está reprendiendo, en este caso, a los miembros de la iglesia en Corinto. Y claramente, si nosotros tuviésemos tal práctica, también deberíamos de ser reprendidos. Dice el apóstol Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura, como usted lo sabe, es lo que hace que el pan crezca. Entonces, sabemos también que un poquito de levadura se transmite por toda la masa. No queda un solo punto. El apóstol Pablo está diciendo que la jactancia, creerse superior a otro, el orgullo, el creer que somos mejores que otra congregación, mejor que otro hermano, mejor que otro predicador, mejor que otro hermano que atiende un ministerio, mejor que la hermana, mejor que la hermana maestra, mejor que el que atiende la visita, el que se cree algo superior a otro y está envanecido, está jactancioso, en este caso, dice la escritura que es como la levadura. Eso se lo va a transmitir a otros, se lo va a transmitir a sus hijos, se lo va a transmitir a sus amigos, se lo va a transmitir a otros predicadores que esté entrenando, se lo va a transmitir a los otros ministros, se lo va a transmitir a la congregación y entonces se leuda toda la masa, se leuda toda la iglesia. Y es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a estos miembros de la iglesia. Cuando hay amor entre nosotros y está el amor ágape de Dios claramente, eso no existe. ¿Cuál es la instrucción del apóstol Pablo? Limpiaos pues de la vieja levadura, de esa práctica que es del viejo hombre. La jactancia le pertenece al viejo hombre, para que seáis nueva masa, para que realmente seas una nueva criatura, sin levadura como está ahorita. La escritura nos muestra claramente que la intención de Dios es que existe el amor en nosotros y que podamos disfrutar del gozo del reino, de esa fiesta espiritual, de esa comunión que hay entre hermanos, esa benevolencia, esa atención, ese respeto, ese amor de los unos por los otros. Y a esto la escritura le llama esta fiesta espiritual, pero no la podemos vivir si hay jactancia entre nosotros. Es por eso que la escritura dice claramente que donde hay amor, no existe jactancia. Así que celebremos la fiesta, o sea, la adoración a Dios, no con la vieja levadura, no con las prácticas del mundo, no con la jactancia, sino, dice, ni con la levadura de malicia. ¿Cómo califica Pablo esta práctica? Una malicia y de maldad, o sea, algo planeado para que haya en mí esto. O sea, yo estoy planeando y estoy haciendo una obra para que las personas me miren a mí y entonces esta obra me llena de orgullo. Pero no el orgullo de sentirse orgullosos por un hijo que ha terminado un curso, sino del orgullo que se le llama jactancia. Dice la escritura entonces, si no, ¿cómo la vamos a celebrar la fiesta? Sino con panes sin levadura. ¿Y quién es el pan santo? ¿Quién es ese pan sin levadura que nosotros comemos en la cena del Señor? ¿No es Jesús mismo y su sacrificio por nosotros, el cual, siendo Dios, siendo el Señor, creador del universo,
se humilló hasta lo más último. Eso fue lo que dice la Escritura. Siendo él Dios, tomó forma de hombre. Y siendo hombre, tomó forma de esclavo, se volvió esclavo, llegando a la mayor humillación posible. ¿Cuál jactancia tuvo el Hijo de Dios? Siendo el Hijo de Dios, ninguna. Entonces Dios nos dice que celebremos esta comunión que existe con Dios, con sinceridad y con verdad. Dice la Escritura Jesús mismo, que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no con jactancia, no con orgullo. Por lo tanto, el amor tampoco tiene jactancia. Eso nos lleva al tercer punto, envanecidos. El amor claramente no tiene vanidad. No hay razón por la cual nosotros nos llenemos de vanidad. El texto dice claramente, no se envanece. El amor no se transforma en algo vano y vacío, sino por el contrario. La Escritura nos muestra que el amor es otra cosa. Es la obediencia a Dios, es respetar su doctrina, es entender su voluntad y claramente sujetarnos a ella. El apóstol Pablo esta vez le dice a Timoteo en su primer carta, en el capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a lo que Jesús ya ha enseñado, a lo que ha dejado el Espíritu Santo a sus apóstoles, y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, la doctrina que demuestra temor a Dios, respeto a Dios, que demuestra en todo momento esa sumisión a Dios, esta persona está envanecida. Cuando no hay humildad para enseñar y repetir las enseñanzas de Cristo, y más bien modificarla a mi voluntad. Cuando no nos conformamos, o sea, no tenemos la forma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la doctrina que practicamos no es conforme a llevarnos a una vida de piedad, sino de, ya lo dijimos, de jactancia, de envanecimiento, entonces esto demuestra que estamos envanecidos. ¿Y qué significa ser una persona envanecida? Esta persona realmente nada sabe. Esta persona realmente delira, está delirando como que fuera una persona que le falta el juicio. Está delirando acerca de cuestiones, dice el apóstol Pablo, y contiendas de palabras de las cuales nacen, o sea, de esta va a ser el envanecimiento, la semilla que va a producir en la congregación, entre los miembros, entre los hermanos, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia de los Corintios? En el caso de Timoteo, lo está advirtiendo el apóstol Pablo. Y en el caso de la iglesia de los Corintios, lo está reprendiendo porque en ellos hay envidias, hay pleitos, o sea, divisiones, hay blasfemias, o sea, hay expresiones que ofenden a Dios y hay malas sospechas, pensamientos inicuos que nos hacen desconfiar del buen andar de la hermandad. Claramente en todo esto no existe el amor de Dios, porque el amor de Dios, como hemos leído, no posee envidia, no posee jactancia y claramente no se envanece. Jesús es la plena muestra de que el amor de Dios es superior a todas estas prácticas. Así que pregunto yo, al decir nosotros que amamos a Jesús y al obedecer su evangelio, estamos entendiendo que no debemos de tener estos conceptos sobre nosotros. Eso nos lleva a decir lo siguiente. Una bonita lección de un hermano. Dice el texto, Jesús no tiene envidia. Jesús dice, Jesús no tiene envidia.
Jesús no es jactancioso. Jesús no se envanece. ¿Puedo yo en esta lección cambiar el nombre de Jesús en esta expresión, de esta práctica que estoy diciendo, de amor, y poner el nombre de mi congregación, la Iglesia de Cristo en mi localidad no tiene envidia? La Iglesia de Cristo en mi localidad no es jactanciosa. La Iglesia de Cristo en mi localidad no se envanece. ¿Puedo bajar yo un poco más y decir, mi familia no tiene envidia, mi familia no es jactanciosa, mi familia no se envanece? Y terminar diciendo yo, mi nombre. Ejemplo, lo hago por práctica. Kelvin no tiene envidia, Kelvin no es jactancioso, Kelvin no se envanece. Puedo poner mi nombre y darme cuenta que yo estoy cumpliendo en Jesús este ágape en mí. Si todavía nosotros consideramos que no podemos poner el nombre nuestro en esto, debemos de comenzar a luchar para que no haya en nosotros estas malas características y more en nosotros el amor de Dios. Por mi parte, que el Señor nos bendiga. Estaremos realizando nuestra oración final, como siempre, rogando al Señor por nuestros hermanos que están afectados de salud. Entre nuestros hermanos estaremos orando rápidamente por nuestro hermano Carlos Carrero, que está a esta hora en el hospital militar con su hijita Isabela, su hijita pequeña. También estaremos orando por el consuelo y el fortalecimiento de nuestro hermano Abel Picado, quien en la noche o en la madrugada falleció su mamá. Y siempre continuamos orando por nuestros diferentes hermanos, nuestro hermano José Reyes, nuestro hermano Rolando Oviedo, nuestra hermana Francis Fonseca, nuestra hermana Maylin y nuestra hermana Ivette García, para que continúen sus procedimientos, sus tratamientos, y Dios termine de hacer la obra de sanidad que está haciendo. Acompáñenme a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos en gran manera la obra de redención que hace entre nosotros. Permítenos, bajo tu mano poderosa, continuar, Señor, aprendiendo de tu palabra, viviendo, Señor, tu enseñanza, entendiendo, Padre, que de la manera que has reprendido a tu iglesia en el pasado, hoy lo haces. Permítenos, Señor, alejarnos de aquellas prácticas que en algún momento tu iglesia practicó, pero que hoy, Señor, al aprender de tu palabra, podemos nosotros retirarnos de ese camino. Señor, te pedimos a través de Cristo Jesús que bendigas este programa, que nos permita, Señor, en este programa continuar edificándonos, no solamente nosotros, sino muchos hermanos más en la fe. A través de Jesús, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras prácticas, y te rogamos, Señor, que nos ayude a servirte. Señor, seguimos rogando por nuestros diferentes hermanos, a esta hora por nuestro hermano Carrero, que está con su hijita, Señor Isabela, en el hospital, atendiendo, Señor, sus problemas respiratorios, Padre. Ayúdales, Padre, para que sean atendidos con prontitud y sean, Señor, sanados bajo tu mano poderosa. Te pedimos igual manera, Señor, por nuestro hermano Abel Picado, Padre, que en este día, Señor, ha llamado a su mamá. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús, fortaleza a él, guíale, Señor, con tu mano poderosa y ayúdale, Señor, a sostenerte en su mano. Te pedimos, Señor, igualmente por diferentes hermanos, por Nancy Fonseca, nuestro hermano José Reyes. Te pedimos, Señor, por Ivette García. Te pedimos, Señor, por muchos hermanos más, Padre, que están siendo atendidos, nuestra hermana Mailing. Todos ellos, Señor, están siendo atendidos por tu mano poderosa, Padre. A muchos de ellos, Señor, has llevado por procedimiento y ya, Señor, han mostrado sanidad, Padre. Creemos, Padre Celestial, que tú los sanarás totalmente. Te pedimos no solamente por ellos, Señor, sino por muchos hermanos más que están teniendo diferentes luchas de salud, Padre, por las cuales, Señor, solo tú puedes sanar. Fortalécenos en la fe, llénanos en tu paz y guíanos en tu amor santo. A través de Jesús, oramos y gracias te damos. Amén. Bien, estimados hermanos, como siempre, usted puede. Dios les bendiga grandemente. Saludos.